Palabra de Dios, mis amados hermanos, a lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Y también, pues bueno, estamos o vamos a cerrar un libro que hemos venido estudiando casi por 2 años. Casi, le digo casi porque quizás nos faltaron un par de meses para llegar a los 2 años, pero hoy vamos a cerrar nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Entonces, también para mí es un domingo especial, si lo quiere ver de esa manera, porque el Señor nos permite a usted y a mí también cerrar este libro, y yo particularmente le doy muchas gracias a Dios porque nos prestó la vida, nos prestó la salud, nos prestó las fuerzas, mis amados hermanos, para poder estudiar y llegar, mis amados hermanos, a este libro. ¿Dice amén? Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 28, Evangelio de Mateo capítulo 28, y vamos a leer desde el verso 1. Cuando lo tenga, diga amén. Evangelio de Mateo capítulo 28, desde el versículo 1, y ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien, dice entonces la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y dio miedo a los guardias y temblaron y se quedaron como muertos. Fíjese. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor amado, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor amado, por el privilegio, Señor, de venir a tu casa, de adorarte, de bendecirte. Ahora que vamos a estudiar, a meditar en tu palabra, rogamos y suplicamos, Señor, la ayuda, la guía de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que abra, por favor, nuestros oídos para poder, Señor amado, escuchar tu palabra, nuestra mente para entenderla y nuestro corazón para sembrarla. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, pues este mensaje que quiero transmitirles esta tarde, le hemos puesto el triunfo de la vida, mis amados hermanos. Es el tema que queremos tratar con usted esta tarde, el triunfo, mis amados hermanos, de la vida. ¿Por qué le hemos puesto de esta manera? ¿Por qué, mis amados hermanos? Por la razón de que la Biblia siempre ha marcado, mis amados hermanos, de que la vida es el regalo más grande que el Señor nos puede dar. Claro, está la salvación, pero la salvación ofrece vida eterna. La salvación ofrece vida en abundancia, mis amados hermanos. Y el hecho o el aspecto, mis amados hermanos, de que el Señor Jesús resucite de la tumba y se levante en poder y gloria, eso autentifica el que usted y yo estemos aquí sentados escuchando la palabra de Dios. El hecho de que el Señor Jesús se haya levantado de la tumba, el hecho de que el Señor Jesús haya resucitado, es a lo que usted y a mí nos mantiene unidos. Es a lo que usted y a mí, mis amados hermanos, nos mantiene firmes en la fe, porque Buda no resucitó, ¿verdad?
Mahoma no resucitó. Ninguna virgen, ningún santo, ¿qué cree? Por muy santos y vírgenes que sean, no resucitaron. Ningún otro Dios, de ninguna otra religión, de ninguna otra corriente resucitaron y se levantaron de entre los muertos. Pero el Señor Jesucristo sí se levantó, mis amados hermanos, y es lo que nos mantiene unidos como iglesia. Es lo que nos mantiene, mis amados hermanos, firmes en el Señor, porque tenemos la garantía de que si Jesús murió y resucitó, nosotros también vamos a morir a nuestros pecados y vamos a resucitar juntamente con Cristo. Entonces, mis amados hermanos, este mensaje se enfoca en el poder de la resurrección de Jesús, en el poder, mis amados hermanos, de que ahora usted y yo vivimos bajo la promesa eterna de que suceda lo que suceda, ya sea que pasemos una enfermedad grave, ya sea que pasemos por la vía de la muerte o el Señor regrese en poder y gloria, usted y yo nos vamos a levantar para vida eterna, mis amados hermanos. Y esa es una promesa que usted y yo debemos de mantener siempre presente en nuestro corazón. El poder de la resurrección no solamente habita en nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo espíritu que levantó al Señor Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en usted y es el mismo espíritu que habita en mí. Y es el mismo espíritu que tiene el poder de levantarnos de cualquier, mis amados hermanos, valle de sombra, de muerte. Por eso lo dijo el salmista: no temeré mal alguno. Así pase por la vía de la muerte, mis amados hermanos, dice: no temeré mal alguno. Mateo 28, mis amados hermanos, confirma esa victoria. Mateo 28 confirma el poder y que todas las palabras que Jesús dijo a lo largo de todo este evangelio se autentifican y se confirman en la resurrección de Jesús. Y hay que entender eso, mis amados hermanos, porque ahora usted y yo vivimos bajo esperanza. No vivimos bajo la desesperanza. No vivimos, mis amados hermanos, en el sentido de qué va a ser de mi vida, qué va a pasar ahora. Usted y yo ahora, mis amados hermanos, vivimos bajo la certeza de que la vida la tenemos garantizada en Cristo Jesús. De que puede llegar la enfermedad, claro. Puede llegar la angustia, claro. Pero ahora usted y yo, mis amados hermanos, vivimos bajo la certeza de que pase lo que pase, usted y yo nos vamos a levantar con el Señor. Usted y yo nos vamos a volver a levantar en gloria junto con el Señor. Porque ahora somos, y lo dice el apóstol Pablo en sus cartas, coherederos juntamente con Cristo de las riquezas de la gloria del Señor. Entonces no se preocupe si su viejito no le dejó nada, ¿verdad? Si se lo gastó, se lo malgastó o se lo dio a los que no debían de dárselo, ¿verdad? Eso pasa mucho a veces, ¿verdad? Pero tenemos una herencia más grande e inconmovible que es al lado de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Le doy un aplauso al Señor por eso. Gracias, Señor amado. Y mire, mis amados hermanos, al respecto de estos pasajes que estamos leyendo, podemos ver que la creación también se manifiesta, o la creación también se conmueve y se conmovió en la muerte del Señor. ¿Sí se recuerda? Que dice que se oscureció y aparte hubo un terremoto y los santos del Antiguo Testamento resucitaron también. En la resurrección también hubo un terremoto, mis amados hermanos, y además baja un ángel del cielo
y remueve la piedra y todos los sellos que Pilato mandó a poner junto con los sacerdotes. Mis amados hermanos, esto confirma que la resurrección de Jesús es auténtica. ¿Y a qué voy con esto? Mire, hay un libro maravilloso de 1200 páginas que se llama La resurrección del Hijo de Dios, de un teólogo también maravilloso, brillante, llamado Nicholas Thomas Wright, o N.T. Wright, mejor conocido. N.T. Wright se fue a Jerusalén, se fue a Grecia y estuvo dando vueltas en Medio Oriente, investigando qué decían todas las religiones acerca de la resurrección, y llega a la conclusión de que la resurrección de Jesús es la única que se confirma históricamente. Es la única que se puede confirmar con aspectos arqueológicos, históricos y documentales. Digo, para hacer un libro de 1200 páginas es que algo bueno debe de decir, ¿verdad? Si lo quiere ahí buscar, leer, se lo recomiendo ampliamente, ¿verdad? No es un libro barato, pero siempre he dicho que un buen libro vale la pena, ¿no? Así como le digo a los muchachos, un buen viaje vale la pena también, que usted salga, aprenda, el estudio vale la pena, un libro vale la pena. Y él se da cuenta, se puso a estudiar los evangelios y otros libros acerca de la resurrección de Jesús, donde se confirma que Jesús no resucitó como algunos teólogos dicen, es que resucitó la idea de Jesús. Algunos así dicen. Es que resucitó la esperanza en el corazón de los discípulos. Y eso no es verdad, mis amados hermanos. Nosotros, usted y yo, creemos en una resurrección corporal y física de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que Mateo nos quiere dar, mis amados hermanos. Que no creemos en la resurrección de una idea, no creemos en la resurrección de una religión, no creemos en la resurrección de enseñanzas. Creemos en la resurrección del Hijo de Dios, mis amados hermanos. Creemos que el Señor Jesús se levantó y resucitó en poder y gloria. Por eso dice que hubo un terremoto. Y nuevamente, ¿quiénes fueron a la tumba del Señor? Las mujeres. ¿Dónde estaban los apóstoles? Escondidos, miedosos de que los romanos no los fueran a agarrar a ellos. Fueron las mujeres. Y sabe algo, y a lo mejor voy a decir algunas cosas que a lo mejor a las hermanas no les van a gustar, pero no se preocupe, ahorita hablamos de sus maridos, ¿no? O de los varones. Pero en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en la cultura judía, ¿sabe cuál era el testimonio que menos pesaba en una audiencia? La de la mujer. Era la palabra que menos pesaba en una audiencia. Pero ¿sabe por qué? Sí, porque sí, la de la mujer, porque son bien malos con nosotros. Espéreme tantito. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y eso también está en los libros de historia. ¿Saben por qué? Porque en las audiencias, cuando ellas daban testimonio, sobreexageraban el evento y lo que sucedió. No digo que usted sea así, ¿verdad? Tus hijos ya se perdieron. Tus hijos ya no tienen remedio, ¿eh? Una vez te digo que ahorita yo vi unas actitudes de tu hijo donde yo ya no lo reconozco. Ese ya no es mi hijo. No es porque el muchacho una sola vez se defendió. Ya. Y ahí va el papá a hablar con el muchacho. No, pues nada más le dije que esta vez ella no tenía razón. Ah, sí, hijo, es la misma discusión que yo siempre tengo con ella.
Mire, aquí el Señor Jesús y el hecho de que las mujeres fueran las primeras testigos de la resurrección, esto, mis amados hermanos, significa lo siguiente: que el Señor Jesús estaba reivindicando el lugar de la mujer dentro del testimonio del Evangelio. Es decir, que la mujer puede predicar el Evangelio con la misma autenticidad y con el mismo peso de verdad que lo puede hacer un varón. Por eso la mujer vio primero al Señor Jesús resucitado. Por eso fueron las mujeres, porque el Señor Jesús las puso de nuevo en un lugar de verdad. Las puso de nuevo en un lugar de honra, para que ahora el testimonio del Evangelio que ellas también den sea un testimonio de peso, de verdad, y un testimonio auténtico para las mujeres. Pero para esto, mis amadas hermanas, tenemos que trabajar en una cosa: en nuestra manera de decir las cosas. Tenemos mucho que trabajar en eso, para que el testimonio sea auténtico, para que el testimonio sea fiel, para que el testimonio sea verdadero. El Evangelio debe de ser predicado, debe de ser proclamado tal y como el Señor Jesús lo enseñó y lo proclamó. ¿Sabe cuál fue el error de los varones? La cobardía. Ese fue el error del hombre. Ahora vamos con los hombres. La pregunta es: ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Y por qué no estaban? Si el Señor Jesús les dijo: aún cosas mayores van a hacer ustedes en mi nombre, ¿por qué no permanecieron cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado? ¿Y por qué no permanecieron también unidos después de la muerte del Señor? Esa es la pregunta. Porque ¿sabe algo? A veces los hombres aparentan mucha fuerza, pero a la hora de que cae el verdadero problema, a veces el primero en ser cobarde es el hombre. ¿Y sabe quién sale a dar la cara y a buscar la solución? La mujer. A veces, ¿quién tiene la iniciativa de ir a la iglesia? La mujer, ¿verdad? A veces, ¿quién tiene la iniciativa de buscar a Dios? La mujer. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es cobarde. Y espero no salir golpeado esta tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el varón no tiene esa iniciativa de decir: el Señor Jesús dijo, el Señor Jesús me puso, yo voy a seguir adelante. Digo, ya gracias a Dios después los discípulos agarran la onda, como decimos. Pero por eso aquí el Señor deja que las primeras testigos sean las mujeres, dándoles ese lugar de autenticidad en el mensaje que ellas dan. Versos del 5 al 7, mis amados hermanos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman. ¿Sí se acuerda qué les pasó a los guardias? Se asustaron y dice que se quedaron como muertos. Pero el ángel le habla a las mujeres y les dice: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y el verso 6 es el verso central de todo este capítulo. Él no está aquí porque Él ha resucitado tal como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Que el Señor Jesús se levantó, mis amados hermanos. Y les dice el ángel: vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y les dice: Él ya se adelantó.
En pocas palabras, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ya se los he dicho. Es decir, que cuando ellas llegaron, el Señor Jesús ya se levantó. Él ya estaba de camino a otro lado. Ahora bien, adelantándome un poquito, en otros evangelios aparece otro nombre, que es Salomé. Y así en otros evangelios va a haber, en los 4, la resurrección. El tema es que Jesús resucitó, pero el testimonio es distinto. Y algunos locos han dicho, ¿ya ven cómo no coincide? Porque son relatos diferentes. ¿Y qué creen? Que es bueno que sean distintos los relatos. ¿Sabe por qué? Le voy a poner un ejemplo que pasa mucho a veces en mi trabajo. Cuando uno entrevista a un fulanito a ver qué fue lo que pasó y le platica. Y llama al otro a ver cuál es su perspectiva y te platica. Y llama a unos 3 más o menos. Y todos coinciden en el hecho, pero cada quien lo vivió de manera diferente. Entonces, para nosotros eso es un indicador de que están diciendo la verdad. Pero si yo llamo a 3 y los 3 me cuentan exactamente la misma historia, están mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque se pusieron de acuerdo. Antes de venir, no sabes qué, vamos a ponernos de acuerdo en qué fue lo que pasó. El hecho de que el testimonio de la resurrección sea distinto en los evangelios confirma la verdad histórica, porque no lo vivió igual Salomé, no lo vivió igual María Magdalena, no lo vivió igual la otra María, y la perspectiva de los discípulos de la resurrección, eso también es diferente. Eso confirma autenticidad histórica, eso confirma verdad histórica. Por eso es bueno que el testimonio de los evangelios sea distinto, porque además unas pudieron llegar a una hora y otras pudieron llegar a otra hora. No llegaron exactas todas a la misma hora. Salomé no llegó a la misma hora que estas mujeres, o algunas simplemente no fueron mencionadas. ¿Sí me entiende? Ahora ya sabe cómo entrevistar a sus hijos cuando hicieron una travesura, ¿verdad? Por eso les dice a las mujeres, vayan a Galilea y digan a los discípulos, porque Él ahí está, mis amados hermanos. Nuevamente, ¿quiénes dan aviso a los superapóstoles del Cordero que Jesús resucitó? Digo, los apóstoles de ahora dicen que Dios se les aparece y que lo ven y no sé qué. Bueno, a estos una mujer tuvo que avisarles la revelación, ¿verdad? Hay unos locos que andan diciendo que Dios se les aparece. Pero al menos a Pedro, que es el que tiene las llaves del reino, una mujer le tuvo que ir a avisar que Jesús resucitó. Sabe, mis amados hermanos, la resurrección confirma el cumplimiento de la promesa de Jesús. La resurrección confirma el cumplimiento de todas las promesas que Jesús habló y predicó, mis amados hermanos. Se confirma en aquel salmo que dice también, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Porque la resurrección es una promesa para todos los hijos de Dios. La resurrección es una promesa para todos los que estamos en Cristo. Profetizada desde el Antiguo Testamento, confirmada y cumplida en el Nuevo Testamento, y ahora usted y yo partícipes de la misma promesa de la resurrección del Señor, mis amados hermanos. Por eso no tema de esa prueba que usted esté pasando en este momento, porque la promesa de la vida está garantizada en Cristo. Porque la promesa de la vida eterna está firme en el Señor, mis amados hermanos. Es normal tener miedo. Es normal pensar que las cosas no se van a solucionar.
Es normal, mis amados hermanos, pensar que quizás las cosas van a terminar en una desgracia. Y a veces así pasa. Pero al final de todo esto, la promesa de la vida eterna nos está esperando a usted y a mí. Al final de todo eso, la promesa de la vida sigue en pie, mis amados hermanos. Dice de los versos del 8 al 10. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Y de repente Jesús les salió al encuentro diciendo, en hebreo es shalom, saludos, o salud, dicen otras versiones. Jesús las saludó, saludos. ¿Y cuál fue la reacción de estas mujeres? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cuál debe ser la resurrección, o más bien la reacción de ver al Señor, mis amados hermanos? La adoración. La adoración, mis amados hermanos. En los evangelios se describe una historia cuando el Señor Jesús curó a un grupo de leprosos y les dijo: vayan con el sacerdote a que los declare limpios, porque eso decía la ley que tenía que hacer, que alguien enfermo de lepra tenía que ir al sacerdote y declararlo. Dice que se fueron, pero solo uno regresó y se postró a adorar al Señor Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra reacción, mis amados hermanos, cuando usted y yo recibimos algo de parte del Señor? La adoración. La única y correcta reacción que usted y yo podemos tener delante de la presencia de Dios es adorar, mis amados hermanos. No es decir: Señor, ¿por qué no me avisaste? Mira, fui a la tumba y no te encontré, y vi un ángel, no me dijiste nada, Señor. Iban con temor porque obviamente la parte humana sigue presente. La parte humana es completamente normal de decir: es que no sé dónde está. Y al verlo, no fue su reacción como Tomás, ¿verdad? Simplemente ellas lo vieron y lo adoraron. No importa que haya dudas, porque había temor, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Los famosos sentimientos encontrados. El famoso es que no lo puedo creer, pero estoy feliz, ¿verdad? Pero la reacción fue adorar. Adorar al Señor, mis amados hermanos. Y esa es la reacción que usted y yo debemos de tener ante su presencia. Adorar al Señor. Es que hay temor en mi vida, hay que adorar al Señor. Es que hay angustia en mi vida, hay que adorar al Señor. Es que hay tristeza en mi vida, hay que adorar al Señor. Hay problemas, enfermedades, divorcios y separaciones y no sé qué tantas cosas más. Hay que adorar al Señor, mis amados hermanos. Esa es la reacción cristiana y más correcta que usted y yo podemos tener delante de su presencia. Adorar al Señor bajo cualquier circunstancia. Y sabe algo, a veces la mejor adoración no se da cuando las cosas están bien. A veces la mejor adoración no se expresa cuando todo está excelente, mis amados hermanos. La mejor adoración, el mejor sacrificio, el olor más puro, más grato que llega al Señor es cuando las cosas están a veces mal.
Es cuando sale la mejor adoración. Es cuando el corazón se derrama delante de la presencia del Señor de una manera más humilde, de una manera más íntegra, de una manera más honesta, diciendo: Señor, esto es lo que soy y esto es lo que tengo, Señor. Te voy a adorar, Señor. Pase lo que pase, yo te voy a adorar. Fue lo que le sucedió a Job. Y por eso el Señor lo volvió a bendecir. El Señor dio y el Señor quitó. Pero ¿cuál fue la última frase? Sea el nombre del Señor exaltado. Uno que hubiese esperado: Dios ya no me ama, Dios me abandonó, estoy enojado con Dios. La famosa frasecita esa, ¿verdad? Estoy enojado con Dios. Digo, mucha gente se enoja con Dios, pero cuando ellos hacen enojar a Dios, eso no les preocupa, ¿verdad? Cuando ellos pecan delante de Dios, cuando ellos violan la ley de Dios, cuando ellos manchan el testimonio de Cristo, lo último que les preocupa es que Dios esté enojado con ellos. Pero a veces lo primero que les sucede a ellos es que estoy enojado con Dios. No, mis amados hermanos. La reacción más correcta y más pura que podemos tener es adorar al Señor bajo cualquier circunstancia que la vida nos pueda presentar. Bajo cualquier desierto que nosotros podamos atravesar, lo mejor que podemos hacer es postrarnos y adorar a Dios. Postrarnos y cantarle a Dios. ¿Qué fue lo que abrió las puertas de la cárcel para con Pablo y Silas? La adoración. Ellos ni enterados de que su canto iba a abrir las puertas de la cárcel. No cantaron esperando a que sucediese un milagro. Ellos no cantaron esperando a que todo se abriera, mis amados hermanos. Ellos cantaron porque su corazón sabía que bajo cualquier circunstancia lo que un mejor cristiano puede hacer simplemente es adorar. A veces, mis amados hermanos, llegan algunos casos donde nos dicen: mire, hermano, es que fíjese que en mi casa hay muchos problemas, en mi casa hay muchas circunstancias, nos la pasamos peleando, nos pasamos discutiendo. Y bueno, a veces una de las cosas que uno llega a preguntar es: bueno, hermano, a ver, vamos a ver por qué. Y eso tiene que ver mucho con el ambiente que uno crea en su casa, ¿verdad? A veces el hecho del que una persona no quiera llegar a su casa es porque a veces en su casa siente un ambiente más hostil del que siente en la calle. Y ahí tenemos un problema, porque la casa ya no se convierte en una casa. La casa debe de ser un hogar. La casa debe de ser un lugar seguro. La casa debe de ser un lugar donde, mis amados hermanos, uno diga: yo ya quiero llegar a mi casa, yo quiero estar en mi casa, ¿no? Digo, no que sea tan huraño como yo, ¿verdad? Que no, de plano no le gusta salir a ningún lado. O sea, yo soy de la idea: salir, pero lejos. O sea, si vas a salir es que agarras el avión y te vas lejos, o te montas un autobús y te vas lejos. Esa es mi idea a mí de salir, ¿no? Y si no, pues en la casa yo soy feliz, ¿no? Nunca me va a ver en un parque de diversiones, no me gusta, pero eso está mal, Para usted, no. Pero acabando la actividad y todo eso, en teoría uno debe de tener el deseo de llegar a su casa, ¿verdad? Porque ahí encuentra un ambiente de paz. Entonces uno les dice eso. Encuentre o haga un ambiente de paz en su casa. ¿Sabe por qué? Porque la vida se disfruta también cuando hay paz. Por eso siempre se lo he dicho: la vida eterna
no consiste solamente en no morir nunca. La vida eterna consiste en tener una vida de calidad y no morir nunca. Y la vida eterna, mis amados hermanos, ¿sabe dónde la empezamos a vivir? En la casa. Por ahí dice el apóstol, si alguno está triste, ¿se acuerda que dice el texto? Que cante alabanzas. Ponga alabanzas en su casa y luego me platica si le dan ganas de discutir, ¿verdad? Digo, se la pasa oyendo a José, vamos a darnos un tiempo. No, hombre, pues cómo no va a discutir con su esposa, ¿verdad? Cree un ambiente propicio de paz en su casa. Que las alabanzas del Señor, ya sea que usted cante solo, las ponga y cante encima. Siempre la música va a cantar mejor que usted, pero cante también. Diga, Señor, creo y ayúdame a crear un ambiente de paz en mi casa. ¿Cómo enfrentar los problemas? Con la palabra de Dios, mis amados hermanos. A veces, o más bien el mejor consejo que uno puede darle al necesitado está dentro de la palabra de Dios. Hermano, tengo miedo de que me voy a morir. Recuérdese lo que dice la Escritura. Para mí el morir no moriré, sino que viviré, contaré las obras del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Verdad? Es en esas circunstancias donde la palabra de vida debe de manifestarse en nosotros. Es en esas circunstancias, mis amados hermanos, donde la palabra de Dios la debemos de declarar. Porque las únicas que se acordaron de que Jesús iba a resucitar, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Desde el verso 11 en adelante. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Fíjese, los sacerdotes que se supone que cumplen la ley de Moisés, que protegen la ley de Moisés, que la guardan, los levitas, ¿verdad? Por eso a mí no me gusta que le digan así a la gente del alabanza o de la adoración, ustedes son levitas. Sí, claro, ¿no? Para mí eso sí es más peyorativo que simplemente le digan hermano, ¿verdad? Me acuerdo que decía un pastor, sí, son levitas, sí, tengo aquí unos levitas. Sí, ¿verdad? Pues sí, le evitan a orar, le evitan a leer la Biblia, le evitan a servir, a todo le quieren evitar. Eso, mejor no les diga así. Porque mire lo que hicieron los levitas. Sobornaron a los guardias de la tumba, dándoles dinero de las ofrendas que el pueblo da honestamente, según para la obra de Dios, y ellos usan ese dinero para divulgar mentiras. Ellos usan ese dinero para crear confusión entre la gente. Y fíjese, Mateo dice una gran cantidad de dinero.
Y todavía hacen tráfico de influencias diciendo, si ustedes tienen problemas con el gobernador, no se preocupen, yo hablo con el gobernador. Ministros que se preocupan más por su política, que se preocupan más por el poder, que se preocupan más por las influencias, que se preocupan más por el dinero que por el pueblo del Señor, que por la iglesia del Señor. Y lamentablemente hay gente así. Se preocupan más por ver si entra más dinero a la iglesia, se preocupan más por ver si se van a poner de acuerdo con el presidente municipal del pueblo, para ver si le saca unos moches ahí. Se preocupan más por otras cosas que por verdaderamente predicar la palabra, mis amados hermanos. Esto refleja que ni aún los sacerdotes que juraron cuidar y pudieron guardar la misma palabra que Jesús predicó. ¿Sabe qué es lo peor de todo que le puede pasar a cualquier persona? Pero en este caso el enfoque de un ministro. Predicar el evangelio y no creerlo. Es lo peor que le puede pasar a un pastor, a cualquier persona que predique la palabra, y llámese de grupo de célula, grupo de hogar, iglesia, congregación, pequeña, grande, mediana. Lo peor que le puede suceder es ser predicador, ministro, pastor, o falsamente tener un ministerio y no creerlo. Por eso Mateo lo documenta y lo pone aquí. Los que se dicen ser protectores de la palabra de Dios, los guardias del templo, son los que menos creyeron en el Señor. Cuidemos, mis amados hermanos, de no ser de ese grupo. Cuidemos, mis amados hermanos, de no ser de aquellos. El versos 16 al 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Otros evangelios relatan de manera más extensa de que ellos estaban encerrados. Jesús atraviesa la pared y los saluda, ¿verdad? Pero aquí Mateo omite todo eso, quizás porque como él fue discípulo de Jesús, probablemente quiso omitir esa vergüenza que todos los discípulos pasaron, de que les dio miedo. Después se les aparece el Señor en la barca, ¿se recuerda? Y en lugar de que los discípulos vieran a Jesús, ¿sí se acuerda que dice el evangelio? ¿Que con qué lo confundieron? No, mire, todavía hasta salieron más satánicos que cristianos. No sé si usted conoce cristianos así. Sabe de demonios como usted no tiene una idea, ¿eh? No, es que yo estuve en un seminario y el demonio tal que hace esto y el demonio tal que hace aquello, y tuve una visión de una potestad que se llama así, y tuve otra visión la otra vez, estaba viendo, yo estaba pajareando en lugar de estar en el culto, y fíjese que vi un demonio y me dijo saben un montón los nombres de demonios, pero pregúntele los nombres de Dios a ver si se los sabe. A Dios no lo conoce, pero ¿qué tal al diablo? Así andaban los discípulos, es un fantasma. Bueno, María Magdalena lo confundió con el jardinero. Imagínese, con el jardinero. Los de Maús lo confundieron con un forastero, con un peregrino. Cuidémonos de que el Señor Jesús no se nos aparezca y nuestra sugestión nos diga que es otra persona. Pero bueno, aquí ya lo encontraron. Jesús les dijo en un monte, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron.
Esa duda tiene nombre, pero Mateo a lo mejor por respeto no le quiso poner el nombre. Pero sabemos quién fue el que dudó. Tomás. Por eso Jesús después les dice: bienaventurado aquel que creyó sin haber visto. Ahora mire, la duda también no necesariamente es algo malo, por decirlo así, desde la perspectiva histórica. Desde la perspectiva de la fe, sí, porque el Señor nos llama a creer sin ninguna duda. Pero desde la perspectiva histórica es algo bueno. Esto porque, a lo mejor va a decir, a ver, esto refuerza la autenticidad del relato, mis amados hermanos. Si los discípulos hubieran creado una historia falsa como lo sobornaron a los guardias, también un reflejo o un aspecto de una persona que miente es que no tiene dudas. No, yo lo vi porque yo lo vi y yo lo vi. Y son gente que su testimonio como que no lo quiere mover, porque se pueden crear otras historias y ahí probablemente ahí lo cachen. Entonces a veces el que miente es esto, y no me preguntes más. La duda es un detalle de autenticidad, porque repito, si los discípulos hubiesen creado una historia falsa, ¿para qué Mateo pone hay dudas? ¿No? En el hecho, si yo me la inventé, no puedo tener dudas. El hecho de que haya dudas, mis amados hermanos, no necesariamente, a excepción de Tomás, indican incredulidad, sino que indican asombro e incertidumbre ante la magnitud del evento. N.T. Wright lo marca que la resurrección no fue una ilusión colectiva, porque también las mentiras pueden ser colectivas. La resurrección no era una ilusión colectiva, sino que fue un evento que desafió la comprensión incluso de aquellos que conocían mejor a Jesús. Pero a pesar de esas dudas, de esa incertidumbre, se convirtieron en testigos fieles de su resurrección. Para que me entienda, usted ve una cosa que le asombra y se nos sale el clásico, no lo puedo creer, ¿verdad? Pero ya lo vio, ¿sí? Sí, el hijo sí cambió, sí, el hijo sí se puede portar bien. No lo puedo creer, sí se puede. Pero esa parte de que usted diga, tengo dudas, los muchachos ya están fincando, ¿verdad? Oye, ahí que los niños ya están levantando otro piso. La duda expresa autenticidad. El hecho de decir, es que si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Eso expresa autenticidad de testimonio. Mientras que el mentiroso no tiene dudas generalmente. A veces uno dice, oye, pero no pudo haber pasado esto. Si contestan, es posible. Pero si pasó yo no me di cuenta, está hablando la verdad. Porque uno le está marcando una pauta de, también esto pudo haber pasado. Y la persona dice, bueno, si pasó eso yo no lo vi, Pero hay otros que dicen, no, eso yo también lo vi y no fue así. Y uno sabe que ahí no estuvieron. ¿Me entienden, mis amados hermanos? Y Mateo termina el evangelio de esta manera, en el verso 18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado.
Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? No de su mundo, de usted, ¿verdad? Es que tú eres mi mundo. No. Ese no es su mundo. Del mundo, de este mundo. Que hasta el último día que esta tierra esté, y si a nosotros nos toca vivir ese día, incluso ese día el Señor va a estar con nosotros. Y si partimos, el Señor va a estar con nosotros y ahora nosotros en Él. Es decir, ¿cuándo lo va a dejar el Señor, amado hermano? ¿En qué momento lo deja Dios? El Señor no lo desampara, mi amado hermano. Puede pasar las circunstancias, los problemas, las enfermedades, la muerte de un ser muy amado, la muerte, incluso la muerte de usted mismo, mi amado hermano, por decirlo así, que a lo mejor nos toca pasar eso. Pero incluso ese día el Señor nos va a tomar de su mano y siempre vamos a estar con Él. El día en que murió Martyn Lloyd-Jones, allá por 1980, él estaba enfermo de cáncer. Un pastor de los más queridos en Inglaterra, mi predicador favorito. Y cuando su hija dio testimonio del día de la muerte de Martyn Lloyd-Jones, él llevaba un sistema de lectura de la Biblia que actualmente sigue siendo un muy buen sistema. Se llama Robert Murray M'Cheyne, que ese sistema de lectura de la Biblia le permite leer en un año el Antiguo Testamento una vez, 2 veces el Nuevo y 2 veces los Salmos en un año. Está muy bueno ese sistema, por calendario y todo eso. Y cuenta su hija que ese día el doctor Lloyd-Jones leyó la Biblia en su cama, ya sabían que estaba en sus últimos días. Leyó el capítulo de la resurrección, 1 Corintios capítulo 15, dice la escritura que leyó Corintios 15, acerca de ese sermón tan maravilloso del apóstol Pablo hablando de la resurrección. Terminando, oró con su hija y se quedó dormido. Porque el doctor Lloyd-Jones predicó el evangelio, predicó la resurrección, y a pesar de que enfermó de cáncer y murió de cáncer, su fe nunca se movió. Y así hay varios hombres, mis amados hermanos, que murieron quizás no de la manera más bonita, sino que fue una enfermedad, en algunos casos un accidente, como David Wilkerson, que murió en un accidente de avión. Pero el legado que dejó con Nicky Cruz, con el hermano Sonny de los ministerios Alcance Victoria, sigue siendo un testimonio de un eco de esperanza y de vida eterna. Y ahora, mis amados hermanos, la resurrección en usted y yo la podemos vivir desde este momento, la podemos vivir desde ahorita. Y como ya se lo dije, no se trata de no morir nunca, sino de aprender a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de amor. Y lo más importante, lo que hicieron estas mujeres y lo que hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús, una vida de adoración. Aquí estamos ensayando para que el día que estemos en su presencia, el adorar no se nos va a hacer extraño. El adorar no se nos va a hacer cansado, el adorar no se nos va a hacer pesado.
Porque ahorita, desde ahorita, mis amados hermanos, decimos: Señor, a lo mejor este domingo vengo cansado, a lo mejor este domingo traigo problemas de la semana, a lo mejor este domingo vengo peleado, vengo angustiado, Señor. Pero en este momento vengo a darte mis cargas, Señor. Vengo a dejar mis cargas en la cruz y te vengo a adorar. No importa lo que pase. Dice amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno, Señor. Ahora el Señor, mis amados hermanos, está en su trono. El Cordero de Dios ha sido exaltado en poder y gloria, mis amados hermanos. Y ahora usted y yo podemos adorarlo. Y sabe algo, el Cordero de Dios sigue con los brazos abiertos, esperándole a usted, esperándome a mí, mi amado hermano. Gloria a Dios. Así con sus ojos cerrados.
poderoso, en majestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Señor, delante de ti estamos aquí, tu iglesia, Señor, declarando y confesando, Señor, que creemos que tú moriste, Señor, en la cruz, pero que tú también resucitaste al tercer día y fuiste ascendido al cielo, Señor, con poder y gloria, exaltado, Señor, encima de todo, porque toda autoridad, Señor, te fue dada en el cielo y en la tierra, Señor. Y todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros como iglesia, Señor, como tus hijos, te confesamos que tú eres el Señor. Confesamos que tú eres Dios eterno, que tú eres el príncipe de paz, que tú eres el Dios fuerte. Y nuestra mejor adoración, Señor, es para ti. Lo mejor que tenemos es adorarte a ti, Señor. Lo mejor que podemos darte es adorarte, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te bendecimos. Porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.